hoy, como todos los días que vengo, los jueves especialmente, manejando, lo hago por una ruta que es bastante cómoda en la parte de atravesar San José. Y es lenta, pero fluida. Y eso le permite a uno, sin dejar de ver lo que pasa en la ruta, ver lo que ocurre en las aceras. Y a partir de un lugar, de una esquina determinada, comienza a aparecer el fenómeno de numerosas personas que duermen en la calle y que a la hora, poco antes de las 9, están todavía algunos durmiendo, otros desperezándose. Y bueno, pues son bastantes, ¿sabes? Yo creo que la cuestión es que eso ocurre en todas las ciudades del mundo, ocurre, pero uno siempre cree que en el entorno de uno ocurre menos. Y no, me ha empezado a asombrar la cantidad de personas. Y claro, uno los ve y a veces tiene que parar por los incidentes de la ruta al lado y se pregunta, bueno, ¿cómo estos son costarricenses? ¿Habrá alguna estructura que esté estudiando estos casos? Porque yo creo que lo primero que me diría alguno es que son borrachos, cosas de este tipo, y no. Hay gente que duerme. Y veo algunos muy jóvenes. Entonces, de ahí, da que pensar, ¿verdad? Porque no es así nomás que se sale uno, se quita encima esas plumas, como diría uno en una visita al campo, ¿eh? Y es doloroso porque, y es que ahora, y al llegar a cerca, al llegar muy cerca del edificio Solera, en el Paso de la Vaca, en una acera había 2 personas durmiendo, había entre ambas como 10 metros de distancia. Y el último era un hombre que estaba bien dormido, de cara hacia la pared, con la cabeza cubierta. Y me llamó la atención algo, tenía los zapatos puestos, pero solo uno. Un pie lo tenía descalzo. Y bueno, uno se pone a hacer literatura sin querer. Ese zapato lo perdió, lo tenía él de almohada o se lo quitaron. Sí, claro. Y entonces me decía, la tragedia que puede ser para este hombre, cuando a las 9:30 se despierte por el ruido, que ya no, y se encuentre con que no tiene zapatos. Sí, claro. Si es así, ¿verdad? Es terrible. De pronto lo tenía como almohada. Claro, es la mejor opción, yo prefiero pensar eso. Pero sobre esa misma figura tuya, Fernando, a mí me ha tocado ver también muy tempranito, ¿verdad? En la mañana, ahí en Avenida 10, cerca de donde está la central de bomberos, un establecimiento donde se ponen en fila una serie de personas, hombres y mujeres a veces, y jóvenes igual, que duermen en la calle, pero que llegan ahí, a esa casa, donde les dan oportunidad de bañarse, asearse, entiendo que les dan también un desayuno, pero lo que he oído decir es que solo aceptan, como decir, 30 o 40 en la mañana, y no aceptan más. Pero es interesante, porque uno los ve efectivamente que no tienen, voy a decirlo con todo respeto, aunque voy a usar los términos groseros, pinta de chicheros, ¿verdad? No, hay gente que ha dormido en la calle, que se ve que están ahí esperando nada más para asearse y después irse a presentar otra vez a la calle, a camaronear o a ver cómo se ganan la vida del día, probablemente para volver a dormir en la noche y tener oportunidad de irse a asear a un lugarcito ahí que existe, ahí en Avenida 10, porque eso sí lo he visto yo. Sí. Es interesante también. Hay gente, conozco por una sobrina de una nuera mía, que hay grupos de jóvenes organizados, creo que en asociación con entidades juveniles cristianas de algún tipo, que en las noches también van ahí a la zona esa del Paso de la Vaca que mencionaste,
a dejar comida y a llevar comida, y hacen unas filas largas ahí la gente, pero les llevan una merienda en las noches a la gente que también tiene que dormir ahí en esa zona, en las calles. Que, Sí, no, todo eso tiene que hacer pensar, pero claro, no estamos yendo al fondo de la cuestión, ¿verdad? Eso tiene un origen estructural, ¿verdad? Como porque no estamos nada más que retratando exacto. lo que está pasando, pero hay algo sobre ese retrato que es como absurdo en términos de la organización económica y social que tenemos, y hasta política, digamos. Y es que hay empresas de productos de consumo que por su origen extranjero, norteamericanas, están obligadas a vender productos del día. Es decir, si hacen una hamburguesa, tiene que ser carne del día, no la pueden guardar para el día siguiente. Sí. Y en este sentido, todo lo que les queda en la noche tienen que botarlo. Y a veces les quedan volúmenes enormes de comida que tienen que tirarlos, tienen que destruirlos, tienen que botarlos, no pueden ni siquiera congelarlos para el día siguiente. Y sin embargo, no hay un sistema organizado que permita que ese desecho de comida del día, que todavía se puede comer 1 o 2 días después, porque son buenas carnes o buenos alimentos que pueden mantenerse en refrigeración, puedan ser recogidos cada noche para llevarlos o asilos o a este tipo de asistencia social, o de coordinarlos para que también se permita distribuir en alimentación a instituciones que las necesitan. Yo creo que eso debería pensarse, hay que ver cómo se imagina uno una forma que eso pueda tener un destino que llegue a alimentar gente, porque no estamos hablando de comida de segunda, estamos hablando de comida de primera del día. No, y estaba viendo en Francia, este año o el año pasado se emitió una legislación o normativa administrativa que prohíbe hacer eso a las empresas comerciales y las obliga a buscarle un destino razonable a los sobrantes. No conozco los detalles, pero sé que incluso hoy existe un concepto que se llama responsabilidad social empresarial, que lo utilizan en general todo el sector privado o una buena parte del sector privado, nacionales y extranjeros, y mediante eso esas empresas colaboran a veces con el entorno del lugar donde están instaladas las empresas, las fábricas, lo que sea, y ayudan allí en el ornato y crean algunas canchas y algunas cosillas por ahí para ayudar. Claro. Pero dentro de ese concepto de responsabilidad social empresarial, de pronto ese tipo de cosas podrían plantearse. Bueno, eso ya no se va a usar, pero es absurdo que lo votemos, es absurdo que tengamos que destruirlo. Está bien que no se venda, ¿verdad? No, claro. Pero pasa anónimamente, ahora sí sin marca, a satisfacer necesidades. Sí. Hay gente en el país que seguramente solo come una vez al día. Miles. Hay una historia, yo no sé si es apócrifa, que habla de la... ¿Cómo se llaman esas cilindros empanizados de puré o de pescado que se fríen? ¿Cuál es el nombre de esa? Bueno, que es muy corriente. Hace una masa con lo que se va a comer, se empaniza y se fríe. Y se fríe. Que es como una torta, pero cilíndrica. Sí, un taquito. Es un purito, es como si tiene un nombre. Sí. Pues eso. Rolls. En España en Francia, yo me acuerdo que en Cuba también, en las escuelas donde yo estuve, lo servían con frecuencia. En España, y sobre todo en el norte de España. Entonces, según esa historia, esa forma de comida se originó en una iniciativa como esa, que me pareció lo que estás diciendo, de los franciscanos en Japón.
franciscanos Sí, los curas. Sí, claro, la orden fueron a franciscana. catequizar a Claro. Japón, con muchas dificultades a veces. En una de estas grandes ciudades de Japón, de las casi ciudades imperiales, a un grupo de franciscanos, a uno de ellos en particular, se le ocurrió ir a las casas de los ricos y decirles que lo que no iban a comer se lo entregaran a él para los pobres. Pero se presentaba el problema de cómo servirlo para que fuera mejor. Y inventó esa. Entonces, cuando que era hasta una manera de preservar. Exacto. Sí, claro. Entonces, echan los rollitos, los freían en aceite y entonces y lo daban a los pobres. La idea era recibir y servírselo con dignidad a los pobres. Esa es la historia. Pero que después, cuando uno de esos franciscanos, que era vasco, se jubiló y volvió a España y encontró que era una manera muy cómoda de hacer el bacalao y se popularizó entonces el empanizado. Croqueta. Las croquetas. Las croquetas serían. Yo no sé si es apócrifo, pero me parece. ¿Cómo se llama? Ilustrativa de ese tipo de situación en la que hay una solución racional. Usted no puede, tal vez preferiría cambiar el sistema social, político, pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Bueno, esas cosas pueden ayudar. En fin, pero todo eso son reflexiones que surgen de una jornada de unos cuantos minutos, una de media hora tal vez, en carro. Y la verdad es que entonces ahí es donde uno entiende que es imposible que haya una sola persona que deje de pensar un segundo si no está enferma. A propósito de esto que estamos hablando, recuerdo ahora hace muchísimos años, puede haber sido 30 o 40 atrás, con alguna circunstancia especial que sucedió en el Atlántico, en el Caribe nuestro, con el banano, que no se pudo exportar, y que todo el banano de exportación lo trajeron a San José para regalarlo. Sí. Yo de eso me acuerdo, porque ese banano de exportación era solo exportación, como dice el título. A nosotros nos daban el banano de segunda, digámoslo así. En aquella ocasión, como se iba a perder, se trajeron todo el banano y lo regalaban aquí en San José. Yo me acuerdo que yo iba al Atlántico, ahí nos regalaban unas manos ahí, porque yo vivía cerca de la estación del Atlántico y nos regalaron manos. Y era un bananote impresionante, diferente al nuestro, pero ya ahora se puede conseguir banano de exportación aquí en el interior del país. Pero sí recuerdo ese dato. A propósito de una situación similar a la de actual, de un huracán, una inundación, antes alguna de cosa eso, así. Porque era mi infancia, que es muy anterior a la tuya. Muy breve. En la escuela Guatemala de Alajuela y en las demás escuelas del centro de Alajuela, durante un periodo, llegaba banano por la línea que llamábamos del Atlántico, de la Norte, con ese fin, y lo repartían en las escuelas. Entonces yo me acuerdo que en cada aula había un balde, pero no era un balde para lavar, sino era un balde en el cual uno de nosotros iba al frente de la escuela, se lo llenaban de bananos y era el que llevaba uno para que todos los carajillos comiéramos. No sé cuánto duró eso, pero recuerdo muy vivamente. Sí, venían en los carros de la Norte. Tal vez en otros lugares no se podía hacer porque no llegaba el tren, pero en fin. Y paradójicamente, ahora sí, a nivel mundial, habían países que en su producción destruían alimentos y hasta los tiraban al mar para poder mantener los precios de la fruta, lo cual era increíblemente brutal, porque destruir alimentos solo para mantener precios de mercado. Eso se... Bueno, y claro, hay una... No sé si se conservará esa situación, pero hay un periodo en el que se alegaba que ciertos
recursos alimenticios no pueden llegar a gente con hambre en África, por ejemplo, porque los medios de transporte no existían. Sí, claro. En la guerra de Biafra, yo no sé si la gente no recuerda, la guerra de Biafra fue una guerra civil, se le dicen los irredentistas, pero era una guerra de independencia de una parte de Nigeria, que se llama Biafra, y la perdieron los rebeldes, es decir, no prosperó la guerra, pero duró mucho. Y produjo una miseria espantosa, que era casi de ejemplo de libros y de cosas graves, verdaderamente. Había un grupo sueco que con unas avionetitas volaban sobre lugares a dejar caer paquetes de bacalao y carne seca, cosas que... Creo que de esa guerra de Biafra, no me acuerdo si la foto responde a ese momento, pero de una situación parecida, que hay una foto de un niño famélico, así, una cosa que ya es puro huesito y al frente hay una especie de sopilote. ¿No te acuerdas de esa foto? Un buitre, sí. Un buitre. No me acuerdo si es relacionado con esa guerra, pero es una guerra africana. La guerra de África, sí. Pero es una cosa dramática, puede haber verdaderamente. Sido en Somalia, pero sí. Es un clásico de la fotografía. Sí, claro. Sí. No, es tremendo. Pero claro, eso de que se destruye alimentos para mantener el precio. Claro, lo que ocurre es que, de nuevo, el capitalismo funciona a base de ganancias. De las ganancias. De ganancias, eso es. Sí. Hay un artículo que es del griego el economista Varoufakis, a propósito de las expectativas económicas que se plantean con el gobierno de Trump. Y Varoufakis, que es un hombre de izquierdas que uno esperaría que fuera vitriólico, no lo hace así, sino que examina la naturaleza ideológica del trumpismo, digamos, y no se muestra tan alarmado él por Trump, pero sí examina con una gran mesura lo que puede ser Trump en el ámbito económico, político y de la política internacional, y señala el engaño en que puede estar cayendo Trump, incluso atribuyéndole buena intención. Y habla de que el fenómeno que está ocurriendo actualmente es uno que todo mundo prefiere no verlo, que es una especie de burbuja financiera en China que si explota hace que se lleve el diablo a todo el mundo. Es interesante, pero leyéndolo uno va pensando en la cuestión de la responsabilidad global de los que manejan la economía, porque entonces lo que va a pasar, según eso, es que va a haber una miseria generalizada que puede resultar intolerable, ¿verdad? Y claro, cuando uno habla de África, por ejemplo, lo de Biafra, y Somalia, todo eso, es África, pero cuando eso empiece a ocurrir en otras regiones del mundo, sí, claro, ya va a ser apocalíptico tal vez, ¿verdad? Sí. Y es que como decía, que es una realidad, que la vida es irreversible. La vida es algo que se manifiesta como el deseo incontenible, deseo entre comillas, de una estructura de conservarse. Y en el caso de los seres superiores, como los animales, los vegetales, eso significa comer, y tener energía comiendo. Y eso es lo fundamental. Y cuando eso falla, toda la materia viviente del mundo empieza a
a colapsar, a enfermarse. Es como cuando le da a una persona temblores por inanición, ¿verdad? Sí, claro. Y eso le pasa al planeta entero, ¿verdad? Le puede pasar al planeta entero, digo. Y uno lee un artículo como ese y lo va leyendo y se le va haciendo esa figura. Claro, es muy, muy racional, pero al final es cómo se distribuye para que todos tengan lo suficiente para conservarse. Y cuando eso falla, falló todo. En fin. Hoy es un día muy oscuro en San José y por eso es que estamos un poquito... Con este tema que hemos hablado hoy, también deberíamos ponerle una nota graciosa y la podemos poner nada más señalando que alguna vez oí decir, no sé si será cierto o no, que alguien que vino aquí una vez a las plantaciones de banano, que nunca las había visto, y cuando comió un banano, lo peló, botó el centro y trató de comerse la cáscara, pensando que el centro era la cáscara, era la semilla. Bueno, pero eso, yo tenía en la casa un palo que daba guavines, ese, el guainiquil, que muy dulces, muy ricos, dulce, pero son chiquititos. Y entonces, yo iba, una hija mía era niña, iba a trabajar en una obra de teatro, y haciendo un papel de niña. Entonces el director de la obra era un chileno, y un día llegué yo con un montón de guavines en una bolsa para que la chiquilla empezara a comer, y él llegó a ver cómo era y se interesó, le explicamos y él abrió uno y empezó a comer, y nosotros viendo, él comía como nosotros, cuando de pronto dice, ¡qué fruta más rara! Hoy empezaba con la masticar las semillas. Bueno, exactamente.